Bueno, gracias, Sebastián. También soy estudiante bueno, actualmente curso el sexto año. Estoy dentro de lo que es miembro de sociedad científica como asociado y pertenezco a la línea de oncología de San Fernando. Es una breve presentación mía. Ok, bien, ahora sí. Pero lleno de lleno a lo que a ustedes les interesa. A ver, lípidos. A mí me gusta mucho comenzar estructurando el título de la presentación, también las referencias que voy a utilizar y los objetivos que deseo que ustedes alcancen de eh, digamos, esta charla. De igual forma tienen los términos clave que deseo que ustedes se lleven o al menos estén rodando por ahí en su mente una vez que termine la exposición. ¿Ok? Y a ver, ¿cuántos somos? Más que nada para correr. Ya, está bien. Ahora sí, mejor. Listo. Mm, Entonces, lo que les voy a mostrar es, a ver, primero vamos por generalidades, de ahí vamos por clasificación, ácidos grasos, lipogénesis y beta-oxidación. No voy a incluir todos los temas de metabolismo de lípidos, ciertamente tengo una hora para desarrollar el tema y sé que tras de mí siguen otros compañeros, miembros de otras ayudantías, que van a dar una excelente ponencia seguramente. Así que yo no me puedo pasar el tiempo, definitivamente. Por ende, les voy a explicar lo más fundamental, diría yo, de la parte del metabolismo. Ok, lo ideal hubiese sido que el litio se lleve después de glúcidos, pero pues en aras de el tiempo y también de los horarios es que yo voy a comenzar antes de mi compañero, van a llevar con Claudio ese tema. Ya me parece que mañana. Ok, así que por ahora vamos a ver unas previas, de repente vamos a dar unos guiños a glúcidos, pero muy, muy, muy chiquito. Listo. Ahora sí, dentro de las generalidades, ¿qué es importante acá? A ver, un momento, voy a aumentar este tamaño. No, creo que no puedo editar. No, no, no puedo. Ni modo. Mm, no, tengo que. Bueno, ahí más que. Bien, entonces dentro de lo que es lípidos, no hay un concepto preciso, así como lo hay en otras macromoléculas como proteínas o glúcidos, o ya sea ácidos nucleicos, pero más o menos para tratar de precisar lo que es lípidos en sí, es que es un grupo muy heterogéneo. Ok, ya con lo que he dicho. ¿Heterogéneo en qué sentido? Que existe una gran variedad en su estructura. No hay algo predefinido como lo es, por ejemplo, aminoácidos, proteínas, o glucosa, monosacáridos, polisacáridos. No es tanto así. Lípidos no hay un monómero como tal. Existe algo parecido, pero no cumple para todos los casos. Y ahorita les voy a comentar qué consiste. Pero por el momento llévense eso, que el grupo de lípidos es bastante heterogéneo. ¿Ok? Y dentro de todo, ¿qué debemos tener en concepto dentro de lo que es lípidos para tratar de, digamos, asemejar ciertos compuestos? Bien, ¿qué es lo que tienen en común? Que todos los lípidos son insolubles en agua. Algunos tienen cierto grado de polaridad, ojo, ese es el término polaridad, que les permite mezclarse con algunas mezclas, soluciones, pero no todos, ciertamente. La mayoría sí, o sea, todos sí van a ser solubles ante disolventes orgánicos. Por ejemplo, ¿qué disolventes orgánicos podemos mencionar? El éter, el cloroformo, la acetona. Seguramente que por sus amplios conocimientos en química o en ciencia de la naturaleza han podido ya de repente estudiar o entender un poco de esto. O inclusive desde el conocimiento preuniversitario eso se puede llevar. Así que primero estoy haciendo un repaso de eso. Después ya vamos a ir con las cuestiones meramente bioquímicas que les van a preguntar en sus cursos de aquí a unas semanas. Así que vamos a ir de menos a más. ¿Ok? A ver,
Eso como parte del concepto. Ahora, debemos entender qué funciones tienen los lípidos. Hay tres principales, ¿ok? La primera que deseo que se acuerden es la de reserva energética, ¿ok? Si te pregunta cuáles son las macromoléculas, que su principal función es reserva energética dentro del ser humano, debes marcar triacilglicéridos, ¿ok? Como tal las grasas, triacilglicéridos. Pero si te preguntan, por ejemplo, cuál es la principal fuente energética, ahí cambia la pregunta. Entonces, no puedes tener, no puedes marcar lo mismo. Si te preguntan fuente energética, ahí estamos hablando de glucosa. ¿Ok? Glucosa. Si te preguntan reserva, triglicéridos, grasas. Listo. Y como puedes observar, los triglicéridos tienen una estructura que seguramente ya lo has visto antes. Por su nombre mismo lo puedes sacar. Tú sabes que triacilglicéridos, ahí tiene tres partes. Bien, tres, ¿no? No hay mucho misterio. Acil, bueno, es una cadena carbonada. Hay un enlace carbono-carbono, ¿ok? Y glicéridos viene justamente de aquí, de lo que es el glicerol. ¿Qué es el glicerol? Es un alcohol, básicamente. Pero es un alcohol un tanto especial. ¿Por qué? Porque también se le conoce como, acá te lo coloco, propanotriol. Propanotriol. ¿Y por qué te digo que es especial? Porque, mira, propano, por química orgánica, tú sabes que tiene tres carbonos, ¿ok? Tiene tres carbonos. Pero también te pongo el triol. Triol, recuerda que todo lo que cabe en ol, o bueno, casi todo proviene de alcohol, OH. Entonces, tiene tres carbonos para tres OH. Cada carbono está unido en OH. Ese es un glicerol, ¿ok? Y ese OH permite reaccionar con el resto acilo de un ácido graso. ¿Ok? Ahorita vamos a detallar qué cosa es un ácido graso, pero por el momento quiero que te lleves que un triglicérido es glicerol más tres restos acilo, por el momento. ¿Ok? Y seguramente que ya, como podrás observar algo un poco más conocido, el adipocito. Ya lo estudian en histología, sabes cómo se ve en microscopio. Entonces, inclusive puedes diferenciar entre adipocito blanco, el adipocito marrón, y como seguramente habrás llevado en tu seminario, el adipocito beige. Pero por ahora solo te muestra el adipocito blanco y el marrón. Listo. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque los debemos ubicar siempre en el espacio. ¿Ok? Los triglicéridos son reserva energética, se van a almacenar. ¿Dónde? ¿Cuál es la unidad o la célula especializada en el almacenamiento de grasa? Los adipocitos. ¿Listo? Tenemos dos tipos. El adipocito blanco, que, bueno, no es que sea blanco, pero a los cortes histológicos se va a ver así. Y aproximadamente, según lo que se describe en la literatura, tú sabes que cerca de un 90% de más, inclusive, y bueno, tres cuartas partes del volumen pueden ser ocupados por esta gota de grasa. ¿Ok? En cambio, en el adipocito marrón no. Este se caracteriza por tener múltiples vacuolas de grasa. Y la diferencia es que el adipocito marrón va a tener abundantes mitocondrias. Esa es la diferencia. Abundantes mitocondrias. En cambio, el adipocito blanco predomina una única vacuola de grasa. Eso tú ya lo sabes. Pero te explico esto por la diferencia funcional que tiene, ya que el adipocito marrón está más orientado a lo que es la producción de calor. ¿Ok? Calor. Recuerda que la mitocondria es, bueno, uno de los principales organelas
de donde se produce la respiración celular y también, consecuencia, al formarse la energía, también se libera calor. Así que el adipocito marrón va a liberar calor principalmente. Ya por ahí te sonará la proteína de translocación que va a permitir la desviación de los protones hacia una producción de calor enteramente y no por la ATP sintasa. De repente ahí te suena el nombre, no lo voy a mencionar ahorita. Quiero que te acuerdes, pasa un momento y después ya lo digo. Y por parte del adipocito blanco, allí sí, allí sí se va a almacenar y se va a producir la ATP directamente. No va a haber ninguna proteína que vaya a orientar a esta producción de calor. O bueno, va a ser mucho menor en comparación a la adipocito marrón. ¿Ok? Así que energía. El otro es calor. Te menciono esto porque estas son las otras tres funciones que va a permitir la reserva energética. Y además, también se sabe que la grasa tiene un carácter termoaislante. Ok, así se describe, termoaislante, que le permite almacenar el calor. Por eso es que justamente nuestra piel es una muy buena barrera para retener el calor. Si no, estaríamos deshidratados todo el tiempo, ya que recuerda que a nivel tejido celular subcutáneo tenemos adipocitos en grasa periférica. Y eso es lo que quiero preguntarte respecto a la primera función. ¿Ok? Es una integración un poco de histología, algo de biología molecular y bioquímica. Esto para introducir la bioquímica. Ahora sí espero que te hayas acordado el nombre de la proteína que va a permitir la translocación de protones en el adipocito marrón. Creo que puedes deducirlo por el nombre. Producción de calor. A ver, veamos. Calor es termo, ¿no? En prefijo griego. Y generación es génesis. Nombre de la proteína, tú sabes que las proteínas terminan en ina. Entonces será termogenina. ¿Ok? Termogenina. Ya está, no hay mucho misterio en realidad. La bioquímica es así. Por los nombres puedes sacar, perdón, por los prefijos puedes sacar los nombres. Y producción de energía, ahí está principalmente la adipocito blanco. Ya está. En realidad, todas las células, o menos tejidos periféricos, como el músculo, por ejemplo, van a aprovechar esos ácidos grasos para convertirlo a energía, ATP. ¿Ok? Esa es reserva energética. Ahora, vamos por la segunda función importante que es estructural. Aquí tenemos dos principales, fosfolípidos y colesterol. Todavía no los ubicamos dentro del mapa de la clasificación, pero ya puedes tú observar que los fosfolípidos tienen esta estructura. Se parece mucho a los triglicéridos, ¿verdad? Salvo por la diferencia de este, esta cabeza polar. Así se le denomina, cabeza polar. Lo demás, puedes, digamos, dejarlo como extremos apolares. Recuerda que polar está orientado a solubilidad con agua. En cambio, apolar indica que no se va a solubilizar con el agua y sí con otros solventes orgánicos. ¿Ok? ¿Y por qué te hago esta diferencia entre apolar y polar? Porque los fosfolípidos tienen una propiedad importante. La voy a poner de otro color. ¿Ok? Que ya. Los fosfolípidos, por tener parte polar y apolar, se les denomina anfipáticos. ¿Ok?
anfipáticos. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Anfipáticos. ¿Listo? Esos, esos son los fosfolípidos. Pero resulta, mira por acá, resulta que estos lípidos, fosfolípidos y colesterol que te había mencionado, ¿dónde los puedes ubicar? Los puedes ubicar dentro de la membrana lipídica, ¿ok? Siempre cuando veas digamos, un nuevo compuesto, lo ideal es que vayas hacia dónde se encuentra, dónde lo podemos encontrar dentro del cuerpo humano, o inclusive en qué alimentos puede encontrar esa estructura. También es una buena pregunta. En este caso vamos a hablar de qué parte del cuerpo humano, qué parte de la célula, específicamente en las membranas biológicas. ¿Ok? Así que no solamente es la membrana celular, bueno, perdón, no solo es la membrana citoplasmática, no solo es la membrana del retículo plasmático rugoso, no solo es la membrana del núcleo, no solo es la membrana de las mitocondrias, sino que todas las membranas biológicas tienen una composición similar, fosfolípidos, colesterol y evidentemente también proteínas. Pero por ahora me quiero enfocar en estos dos lípidos estructurales, ¿ok? Y resulta que el colesterol también tiene una propiedad, bueno, digamos, tiene la propiedad de ser anfipático, pero en menor medida, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Por qué, Rainer? Mira, si yo veo esta estructura, y este es el colesterol, acá te lo presento. Esa estructura, pucha, ¿por dónde va a ser polar, apolar? O sea, apolar, tú sabes que son los anillos carbonados de la cadena carbonada, ¿no? O sea, a ver, vamos a resaltar. Apolar va a ser una cadena carbonada, ok, de ahí no hay mucho misterio. Apolar, ¿qué más va a ser? Estos anillos cíclicos, como puedes observar, el colesterol tiene tres hexagonitos y un pentagonito, ¿ok? Ya. Esa estructura de tres hexagonitos y un pentagonito te sirve para, bueno, perdón, es el común de de varios compuestos derivados del colesterol, ¿ok? Y ahora, ¿dónde está la parte polar? Mira, perdón, la parte polar, disculpa, la parte polar. Aquí, esta pequeña estructura que puedes ver acá, este OH minúsculo, este es el polar. Este es lo que le confiere cierta polaridad al colesterol. Así que lo ponemos por acá. El OH, cabeza polar, y todo el núcleo de esterol más la cadena carbonada es apolar. Listo. Y además, como tú podrás notar dentro de la membrana biológica, y como ya más o menos sabrás, la parte polar, te mencioné que se solubiliza con el agua, tiene más afinidad. Por ende, las cabezas polares de los fosfolípidos y el OH del colesterol se van a orientar hacia la parte de donde está el agua. ¿Ok? O sea, vale decir que son más hidrosolubles. ¿Ok? Son más hidrosolubles. Esa es la palabra clave. Son más hidrosolubles. En cambio, los ácidos grasos. Vamos a pintarlo celeste la parte polar. ¿Ok? Parte polar. Aquí también. La parte polar. OH y cabezas de los fosfolípidos. En cambio, parte apolar, como podrás observar acá, los ácidos grasos, el núcleo del colesterol, las cadenas carbonadas
Todo eso es apolar de carácter hidrofóbico, ¿ok? Apolar de carácter hidrofóbico. ¿Listo? Eso respecto a la función estructural. Ahora, dentro de la función reguladora, tenemos hormonas, prostaglandinas, tromboxanos, que te lo voy a dejar escrito acá, tromboxanos, TBX y LTX, que es leucotrienos. Hay más, por supuesto, yo lo estoy poniendo de forma muy general, pero quiero que te lleves que las hormonas, que hay hormonas esteroideas, lipídicas, las prostaglandinas, son derivados de ácido araquidónico, igual que los tromboxanos, igual que los leucotrienos, ambos, los tres, entre el grupo de los eicosanoides. Ahorita voy a mostrar qué cosas son los eicosanoides. No deseo profundizar mucho en sus funciones, porque lo voy a mencionar más adelante, pero por ahora es eso. ¿Ok? Listo. Ahora sí, la clasificación. La clasificación de los lípidos podemos dividirlo en saponificables y no saponificables. ¿Qué significa que un lípido sea saponificable? Que pueda formar jabón. ¿Ok? Que pueda formar jabón. Por eso está descrito acá. ¿Y por qué? O sea, ¿de qué me serviría que un lípido forme jabón? ¿Tiene algo que ver eso en, digamos, en la medicina? No realmente, pero es un criterio de clasificación, simplemente, que se utiliza por sus propiedades químicas. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa le permite a estos lípidos saponificables formar ese jabón? Sucede que ellos poseen un compuesto bastante interesante, que son los llamados ácidos grasos. Los ácidos grasos van a entrar en una reacción de saponificación para formar jabones. Ahora, debo aclarar que, bueno, ustedes ya deben saber, los jabones que se presentan, y en realidad de todos tipos, que ustedes pueden observar dentro de los productos comerciales, su principal molécula justamente va a ser esta, una sal de ácido graso con este átomo, bueno, este catión que puede ser sodio o potasio. ¿Ok? Esa es una reacción de saponificación. Acá tenemos el triacilglicérido. Acá puedes observar el enlace éster, ¿ok? El enlace éster y lo que queda del glicerol, ¿ok? Y para mi derecha podrás observar los restos acilo. Listo. Este triacilglicérido va a reaccionar con una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio. Y por cada grupo acilo se va a asociar a un átomo de sodio, a un átomo de la base. Por eso es que resulta esto de acá, una sal de ácido graso. ¿Listo? Esa es de decirlo así. Y adivina quién sale. Ahora, si tú quitas los restos acilo del triacilglicérido, te va a dejar solo la glicerina. Esa es la llamada reacción de saponificación. Lo vamos a colocar de verde también, porque es verdad. Listo. Ahora sí, ¿qué lípidos podemos encontrar que contengan ácidos grasos? Podemos dividirlo en lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples van a poseer o pueden dividirse en glicéridos y séridos. ¿Ok? Los glicéridos se llaman así porque van a estar asociados a justamente lo que podemos llamar glicerol. ¿Ok? Glicerol. Vamos a cambiar el color. Ya. Glicerol. En cambio, los séridos, que agrupa las diferentes ceras,
va a estar asociado a un alcohol diferente al glicerol. En algunos casos podemos encontrar un alcohol de cadena larga. Es un alcohol diferente, ¿ok? Es un alcohol diferente. Y para diferenciar entre los glicéridos por su estado físico, podemos encontrarlos en aceites y grasas. ¿Qué diferencia hay en esto? Resulta que hay una propiedad química interesante que difiere en ambos estados de la materia. Tú sabes que de sólido a líquido hay, o sea, ocurre un proceso, en este caso, llamado mm, fusión, ¿ok? Tú sabes eso por conceptos de física, que de sólido a líquido va a llamarse fusión. ¿Listo? Ahí está. En cambio, de líquido a sólido, pues solidificación, no, no hay más, no hay más. Ya está. Ahora, los, en realidad, el agua también puede comportarse como sólido, como líquido, como gas. Ok, no hay problema en eso. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es el punto en que el sólido se convierte en líquido y el líquido se convierte en sólido. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama esa temperatura que te va a definir el paso de sólido a líquido? Como ya podrás estimarlo, se llama temperatura de fusión. Temperatura de fusión. Listo. Ahora, los aceites se caracterizan por poseer, o bueno, un estado sólido a temperatura ambiente. En cambio, ay, temperatura ambiente, estoy confundiendo. Aceites líquido a temperatura ambiente. Mientras que las grasas, el sebo como tal, puedes encontrarlo sólido a temperatura ambiente. ¿Y eso a qué se debe? Que los líquidos poseen una temperatura de fusión más baja que, bueno, en este caso los aceites. Aceites poseen una temperatura de fusión más baja que las grasas o el sebo sólido. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Ahora, químicamente, ¿por qué se produce eso? Puedes explicarlo por, bueno, en realidad eso ya esto como tal no le van a preguntar, puedes investigarlo tú, pero depende de varios factores. Uno de ellos te puedo mencionar que es la insaturación de la que tiene la cadena. O sea, en otras palabras, la cantidad de dobles enlaces. A más dobles enlaces, va a tener a un estado más líquido. La temperatura de fusión disminuye. ¿Está bien? Ese es algo adicional, que ya, bueno, si dominas biología molecular, dominas química, pues creo que lo puedes entender mucho más sencillo. Pero para efectos prácticos no te pediría que lo memorices dentro del curso de bioquímica. ¿Ok? Ya está. Ahora, dentro de lo que son los lípidos complejos, tenemos glicerolípidos y esfingolípidos. Nuevamente, los glicerolípidos van a poseer glicerol. En cambio, los esfingolípidos van a poseer el alcohol esfingosina. ¿Ok? La esfingosina también es un alcohol de cadena relativamente larga que se va a asociar a, acá te lo pongo, a ácidos grasos y también glúcidos. A eso se refiere un lípido complejo. ¿Está bien? Las esfingomielinas, ahí por ahí de repente se llama la vaina de mielina, para que lo puedas ubicar dentro de un espacio físico. Las esfingomielinas son un tipo de esfingolípidos que va a poseer esfingosina, ácidos grasos, glúcidos.
Y también va a poseer, en el caso de la sfingnomelina, el grupo fosfocolina. Bueno, no te voy a marear muy bien qué consiste, solo te diré que la esfingnomelina es un tipo de esfingolípido que se parece mucho a un fosfolípido. ¿Está bien? Ahí nomás lo menciono. Los cerebrócidos, los gangliósidos, estos son los que se asocian a los glúcidos, cerebrócidos, a uno, a una unidad de glúcido, o sea, monosacárido. Gangliósidos a una serie de monómeros de glúcidos, también llamado oligosacárido. Así que singolípidos es eso. Ya está. Glicerolípidos tenemos varios ejemplos. Recordarás por biología molecular los más conocidos, fosfatilcolina, fosfatilinositol, fosfatiletanolamina, etcétera, etcétera. Hay varios nombres ahí que, bueno, ahorita estoy explicando la clasificación, no voy a entrar a detalles de diferencias entre cada uno. ¿Ok? De entre los lípidos, ahora no saponificables, ¿qué me interesa que sepas? Bueno, que se puede dividir en tres: isoprenoides, esteroides y eicosanoides. Isoprenoides van a ser vitaminas y otros compuestos. Vitaminas, ¿cuáles son las principales que son de tipo isoprenoide? Vitamina A, por ejemplo, vitamina K y vitamina D. ¿Ok? Vitamina A es fundamental que lo conozcas. ¿Por qué? Porque también vas a utilizarlo dentro de la práctica clínica. En realidad, ahorita están ustedes en ciencias básicas. Está bien. Más adelante van a ver que cada una de estas cositas tiene aplicación. Dentro de lo que es isoprenoides, lípidos, es vital por la nutrición y los alimentos que necesitan los niños, por ejemplo. Yo estoy viendo actualmente pediatría, así que para mí la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D son fundamentales que conozcan en cuanto a ello. Vitamina A, ¿para qué? Bueno, lo puedo utilizar para prevenir ceguera nocturna, por ejemplo. Si en la dieta falta vitamina A, no voy a poder producir lo que es la rodopsina. Recordarás que la rodopsina es un pigmento que está entre los bastones para poder ver durante la noche con baja intensidad de luz. Así que, vitamina A fundamental, prevenir ceguera nocturna. ¿Está bien? Vitamina K. Vitamina K, recuerda, va a activar factores de coagulación y los niños cuando nacen carecen de vitamina K suficiente. Por ende, se les administra la vitamina K a los neonatos. Vitamina D, también fundamental para la absorción de calcio. La diferencia es que el cuerpo va a sintetizar vitamina D a partir del colesterol. ¿Está bien? Y eso podría contarte respecto a vitaminas, así de forma muy sucinta. Esteroides. Esteroides. ¿Qué te puedo comentar de los esteroides? A ver, dentro de los esteroles tenemos los diferentes tipos de colesterol. Seguramente por ahí te acordarás de los LDL, lipoproteínas, lipoproteínas de baja densidad, VLDL, proteínas de muy baja densidad, y las HDL, proteínas de alta densidad. Las hormonas esteroideas, por ejemplo, los corticoides. También tenemos los mineralocorticoides y también las hormonas sexuales. Ahí no hay mucho, digamos, es un poco más conocido, diría yo, de repente. Y dentro de los ácidos biliares, porque de todas maneras, los ácidos biliares están compuestos de este anillo que te había mencionado, un anillo esterano, o en su nombre más largo, ciclopenano perhidrofenantreno. Así lo podemos llamar, pero no quiero que te reyes con eso. Simplemente es que los ácidos biliares, por ejemplo, podemos tener
a los llamados ácido cólico, al ácido desoxicólico, como ácidos biliares primarios. ¿Ok? Lo que tienen en común estas tres estructuras es que se forman a partir del anillo esterano. O, te lo pongo acá otra vez, te lo menciono, ciclopentano perhidrofenantreno. Ese núcleo de colesterol que te había mostrado, esa es su estructura. ¿Está bien? ¿Ya está? Y acá te he puesto una imagen de la emulsificación de las grasas. Emulsificación. ¿Quién se va a encargar de la emulsificación de las grasas? Los llamados ácidos biliares. ¿Ok? Los ácidos biliares. ¿Qué es lo que ocurre? Los ácidos biliares van a reaccionar con sales, en este caso, para formar las sales biliares. Por ende, van a tener una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Van a ser anfipáticos. ¿Ok? Anfipáticos. Esto les va a permitir aislar las gotículas de grasa en forma de micelas, ¿ok? Estas estructuras redonditas que tú puedes ver acá son las llamadas micelas. Y como podrás observar, la parte grasa se orienta hacia la parte hidrofóbica, ya que la grasa no es soluble con el agua, se rechazan mutuamente. Entonces, ahí es donde viene la sal biliar. La sal biliar tiene su parte hidrofóbica, se va a juntar a la gota de grasa y va a proceder a emulsificar. ¿Emulsificar qué significa? Microgotas, ¿no? Proceso de microgotas. Formar microgotas de grasa. Eso significa emulsificar. Listo. Eso respecto a los esteroides. ¿Está bien? Y ahora, dentro de los eicosanoides, que te había mencionado, tenemos prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Prostaglandinas, lo puedes recordar seguramente porque se liberan para disminuir el dolor o como tal también participan dentro de la reacción inflamatoria. Los tromboxanos, los leucotrienos, van a tener una acción también dentro de la coagulación, tromboxanos con una acción pro-plaquetaria, leucotrienos con una acción antagónica. Y así, estos son los eicosanoides. ¿Derivados de quién? Lo que sí quiero que te acuerdes de quién. Del ácido araquidónico. ¿Qué es el ácido araquidónico? Un ácido graso muy especial, que lo vamos a ver a continuación. Los ácidos grasos. ¿Qué es lo que te acuerdas de los ácidos grasos? Bueno, su clasificación se puede dividir en saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados van a poseer una cadena carbonada, enlace carbono-carbono, pero enlaces simples. Ok, enlaces simples. En cambio, los ácidos grasos insaturados tienen su cadena carbono-carbono, enlaces dobles, enlaces triples. Ok, por eso se llaman insaturados. ¿Por qué insaturados? Porque van a dejar libre, van a dejar libre algunos carbonos de sus hidrógenos. ¿Ok? El carbono no va a tener cuatro enlaces, sino que ahora va a tener tres. ¿Por qué? Porque un enlace va a ser doble. ¿Ya está? A eso me refiero con ácido graso insaturado. Ahora, de entre los ácidos grasos saturados, ¿a quién puedo mencionarte? Ácido palmítico, ácido láurico, ácido esteárico. Bueno, en realidad no tienes que memorizarte los nombres de ácidos grasos. Puedes utilizar una mnemotecnia, en realidad. Laura, bueno, comenta de forma general. Laura mira su palma. Esta. Ok. Si es que quisieras acordarte de esto, en realidad no es tan importante, pero bueno, estos son los ácidos grasos saturados
algunos nombres específicos. ¿Y por qué te lo menciono así? Porque en realidad cada uno tiene una cadena de carbonos en un nombre específico, ¿ok? Por ejemplo, de Laura viene el ácido láurico, como podrás imaginar. De Mira, bueno, viene un ácido especial, el ácido mirístico. De Palma viene un ácido palmítico. Y de este, bueno, un ácido esteárico. Pero, pues, ¿por qué está en ese orden? Sucede que el ácido láurico es el que menos carbono va a tener, 12 carbonos. El ácido mirístico va a tener 2 carbonos más, 14 carbonos. El ácido palmítico, 16 carbonos. El ácido esteárico, 18 carbonos. Hasta ahí no hay mucho misterio. Pero, ¿qué es lo que tienen en común estos ácidos grasos? Que todos son mayores o iguales a 2. Estos ácidos grasos saturados podemos clasificarlos, ¿ok? Se dice que los ácidos grasos con cadena carbonada menor a 6 carbonos tienen o se caracterizan por ser un ácido graso de cadena corta. De cadena corta. Entre 6 y 12 carbonos podemos tener un ácido graso de cadena mediana. Y mayor a 12 carbonos, un ácido graso de cadena larga. De cadena larga. Por ende, todos estos ácidos grasos serán de cadena larga. Ya está. Ahora, ¿hay ácidos grasos que tienen 20, 22, 24 carbonos? Sí, son ácidos grasos de cadena ya muy larga. Pero por ahora te presento estos, los más importantes. ¿Está bien? Y dentro de lo que es ácidos grasos insaturados, bueno, tenemos los famosos omegas. Dentro de los omegas, el omega 9 es monoinsaturado. Vale decir que solo tiene un enlace doble. ¿Está bien? Un enlace doble. También se le llama ácido oleico. Proviene de el aceite de oliva, las aceitunas. ¿Ya está? Y como recordarás, se denomina 963. ¿Por qué? Porque el conteo de carbonos comienza desde el último carbono. ¿Está bien? Y la posición que juega o que te nombra aquí es la de ese carbono. En este caso, omega 9. Podemos identificar que el carbono en posición 9 contando desde el extremo final es monoinsaturado. ¿Está bien? Allí va a ser el enlace doble, en ese carbono. Pero solamente, ojo, como es monoinsaturado, va a haber un enlace doble. Anota por acá, un enlace doble. Y en realidad, este es el único omega de los tres que no es esencial. Vale decir que lo producimos nosotros también. En cambio, los otros omegas son poliinsaturados. Poliinsaturados. ¿Por qué se llama así? Porque tiene varios enlaces dobles, no solo uno, tiene varios. ¿Está bien? Omega 6 va a tener dos enlaces dobles, mientras que el omega 3 va a tener tres enlaces dobles. ¿Ya está? ¿Qué tipos encontramos? Ácido linoleico, ácido araquidónico. Este es el famoso ácido araquidónico, ya te había comentado, que va a dar origen a los icosanoides. ¿Está bien? Y como puedes observar, es derivado del omega 6. ¿Listo? También tenemos otros
eicosanoides derivados del omega 3 que pueden ser el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, más conocidos como, seguramente lo habrás visto así, con esos nombres, el famoso EPA, que está en la fórmula de los niños, ¿no? O el famoso DHA, ácido docosahexaenoico. De repente la publicidad has escuchado la fórmula que contiene ARA DHA es bueno para tu bebé, cómprala ya. Así. Bueno, ARA justamente va a ser el ácido araquidónico. ¿Por qué? Porque te va a permitir formar eicosanoides, entre los cuales el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico van a ser fundamentales para lo que es el desarrollo cerebral en tu niño. ¿Está bien? Y eso respecto a la clasificación de ácidos grasos. Ahora sí, dentro de lo que es metabolismo lipídico, perdón, dentro de lo que es metabolismo lipídico, uy, un momento chicos, creo que ha pasado algo, perdón. Eh, bueno, ya, creo que puedo avanzar un poco más lento. Buenas noticias para mí, creo. Igual procuraré no pasar mucho el tiempo. Ya, vía del metabolismo lipídico. Ahora sí, conceptos muy puntuales que te tienes que ver cada diapositiva. Son 13 diapositivas que debes llevarte conceptos clave, en realidad. La clasificación es algo para recordar, eso sí, todo muy bien, pero lo que te van a preguntar en bioquímica es esto de acá, vía del metabolismo lipídico. Ahora sí, puedes hablar de triacilglicérido. Estos triacilglicéridos van a experimentar una reacción de lipólisis, vale decir, los adipocitos dentro van a contener triacilglicerol, grasa, que pueden sufrir lipólisis. En consecuencia, se van a liberar los ácidos grasos, ¿ok? Los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a distribuirse ¿por dónde? Por la sangre, van a viajar. Ácidos grasos libres pueden viajar asociados a otras tipo de proteínas, depende, etcétera. La cosa es que va a viajar. Va a llegar a tejidos periféricos y los ácidos grasos, dependiendo del estado en que se encuentre el organismo y de los requerimientos que tiene la célula, estos ácidos grasos pueden sufrir dos procesos. El primero va a ser la beta-oxidación. La beta-oxidación justamente va a encargarse de oxidar los ácidos grasos para formar ¿qué? Acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Así que es una cadena. Triglicérido, ácidos grasos, acetil-CoA. Cada uno va a ir por degradación tras degradación. ¿Está bien? Ahora, ¿esto en qué caso sucede? Por ejemplo, suponte que, típico en el de medicina, en realidad, dice, ya, tengo clases de 12 a 2. Entonces salgo de mi teoría, me pongo me voy a almorzar después de los. Pero justo, la teoría se prolonga. El doctor dice, ya, nos quedamos hasta las 2:30, nos quedamos hasta las 3, y tú no has almorzado. Bueno, optas por ir hasta tu casa, almorzar en tu casa, sales a las 3, llegas a tu casa a las 5, y ya han pasado más de 5 horas de la hora en que te tenías que comer. Así que, ¿qué va a pasar en tu organismo? Tu organismo dice, Rainer, yo necesito energía. ¿Quién me la va a proporcionar? Bueno, te va a proporcionar fuentes de energía, como lo es la glucosa, pero también tienes de reservas. Tu reserva es la grasa que tienes. Así que esa grasa va a ser degradada a ácidos grasos y esos ácidos grasos van a ser degradados a acetilcoenzima A para formar posteriormente energía. Uy, esto salió mal. Para formar energía. ¿Está bien?
En cambio, ahora tenemos un proceso contrario. ¿Qué pasaría si es que tú consumes estás bien, o sea, te has, digamos, por varios días, has estado consumiendo tu papa, tu arroz, tus cereales, carbohidratos en exceso? ¿Qué pasaría? Bueno, o sumado a eso, le aumentamos, no sé, de repente un pollo a la brasa, alto contenido en grasa, por ejemplo, o papas fritas, no sé. Ya, todo eso va a contribuir a aumentar tu reserva de ácidos grasos. Si tú consumes, por ejemplo, más carbohidratos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, los carbohidratos, como puedes observar acá, ellos se van a degradar hacia acetilcoenzima A, ¿ok? Hacia acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, al ver que hay demasiados carbohidratos, van a haber demasiados acetilcoenzima A. Así que el cuerpo tiene que transformarse hacia otra forma de molécula, como por ejemplo los ácidos grasos. Así que se va a experimentar el proceso de lipogénesis, ¿ok? Lipogénesis. Cuando hay un exceso de fuentes energéticas, el cuerpo opta por transformarlo a la principal forma de almacenamiento, que son las grasas, los triglicéridos. Por ende, la acetilcoenzima experimenta una serie de reacciones para formar ácidos grasos. O también si tú consumes aceites, como te dije, pollo a la brasa, de repente papas fritas, bueno, lo que sea, aceites, mantequilla, no sé. Todo eso es alto en ácidos grasos. Así que vas a aumentar tu cantidad de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos tienen que almacenarse de otra forma ahora. Dentro de los adipocitos vas a encontrar los triacilglicéridos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los ácidos grasos van a atravesar un proceso de esterificación. Los ácidos grasos se van a esterificar con el glicerol y van a formar este triacilglicerol. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre dentro del metabolismo lipídico. De, para formar triacilglicerol, ácidos grasos y acetilcoenzima. Tú sabes que el acetilcoenzima va a entrar al ciclo de Krebs y va a formar ATP, va a formar equivalentes reductores como una FAT, va a formar dióxido de carbono, evidentemente. Y pues no te voy a poner, no sobrecargar la diapositiva acá, pero en general tú sabes que acetilcoenzima es sinónimo de energía. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero aclarar. ¿Listo? Los acetilcoenzima también tienen otras rutas, ya no solamente ciclo de Krebs. Eso es lo que yo quiero que tú te enteres ahora en bioquímica. ¿Qué otras rutas? Ya no es solamente esta de acá. Ahora tienes otra más, una segunda y una tercera. También llamados, la segunda, cetogénesis. Ay, perdón. La cetogénesis. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ah? Ya. La cetogénesis va a permitir formar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son clave para, por ejemplo, forman dentro de lo que son ayunos prolongados. ¿Ok? Ayunos prolongados de más de 12 horas, tu cuerpo va a empezar a fabricar estos cuerpos cetónicos. ¿Está bien? ¿Y quién lo va a aprovechar? Tu cerebro, por ejemplo. El cuerpo tiene que priorizar órganos que van a consumir, que van a ser fuente de energía. ¿Ok? Y dentro de lo que es acético encima, la tercera ruta es que estos pueden ser aprovechados para formar colesterol. Síntesis de colesterol. Hay una serie de enzimas que no voy a detallar que van a permitir aglomerar la cantidad de acetilcoenzima, van a formar precursores de colesterol, luego colesterol, y al final este colesterol va a formar las diferentes hormonas
y derivados que les había mencionado, por unas esteroideas, o por ejemplo, van a viajar, o bueno, perdón, unas esteroideas, también les había mencionado sales biliares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, por ejemplo, los estrógenos. Aquí tenemos, como bien recordarás, en biología tenemos los estrógenos, tenemos andrógenos, la testosterona, también tenemos pros- pro- progesterona, entre los más conocidos, ¿no? Ya está. Eso de parte de los esteroides. Estamos viendo de forma muy sucinta qué es lo que ocurre con ellos. ¿Está bien? Y a continuación, si es que todavía no me acuerdo, todavía no me pone el tiempo, quería comentarles sobre la lipogénesis y el catabolismo de los lípidos. ¿Está bien? En realidad, esto es bastante sencillo. Ya no máximo me haré cuánto, 5 minutos aquí. Porque hay enzimas y procesos clave que ustedes deben saber. Por ejemplo, ya lo puedes repasar después, como tal, todo el gráfico, pero mi intención es que recuerden primero, uno, que la enzima clave que va a participar dentro de la lipogénesis es esta de acá. De repente no está subrayada, no está resaltada, pero acá lo pongo. Vamos a ponerlo de verde. La ácido graso sintasa es la principal enzima que se va a encargar de formar los ácidos grasos. ¿Ok? Los ácidos grasos. Ese es el objetivo de la lipogénesis, formar ácidos grasos. Mm, bueno, ni modo. Ya. Ah, disculpen, chicos, que ya sucede que parece que se va a reprogramar. Bueno, ya les avisará Sebastián. Pero bueno, si no, da el aviso a Sebastián. Cuando, cuando puedas. Yo igual voy a contar un ratito más antes de pasar a la siguiente ponencia. Que, o bueno, yo también podría el aviso. Entonces, disculpen, chicos, que me haya quedado la mitad, pero bueno, ha pasado un inconveniente con nuestros expositores. Mm, bueno, ya, si no, les avisará Sebastián en otros minutos. Igual yo voy a contar por el momento. Ya, les comentaba que ácido graso sintasa no es propiamente una enzima ahora. Ya, eso, bueno, más o menos para, ya, ahora que tengo tiempo voy a especificar. Ácido graso sintasa es un complejo enzimático. ¿Está bien? Un complejo enzimático que va a permitir formar ácidos grasos a partir de un precursor muy importante que es malonil-CoA. Malonil-CoA de 3 carbonos. De 3 carbonos. Pero tú debes preguntarte siempre el origen, como buen científico que eres. El origen de la malonil-CoA es acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Ese famoso compuesto que ya habíamos visto anteriormente. Esto es lipogénesis. Acetilcoenzima A, malonil-CoA y ácido graso. Enzima clave, ácido graso sintasa. ¿Está bien? Pero, Rainer, ¿cómo es que yo paso de 2 carbonos a 3 carbonos? Bueno, es porque se agrega un carbono, evidentemente. Creo que hasta ahí no hay mucho misterio. Pero, a ver, si tú vas a agregar un carbono, generalmente la enzima que va a realizar este proceso va a llamarse la carboxilasa. ¿Está bien? Es una enzima carboxilasa. Y la enzima carboxilasa, bueno, si quieres darle nombre completo, tienes que llamar.
al precursor. En este caso es acetil-CoA. Así que la enzima será acetil-CoA carboxilasa. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que va a hacer la acetil-CoA carboxilasa? Bueno, va a agregar un carbono de donde de dióxido de carbono, por ejemplo, y va a sumarlo al acetil-CoA de dos carbonos para formar malonil de tres carbonos. ¿Está bien? Lo he dicho tantas veces que de repente hasta te puede marear. Pero en el esquema está bien claro. Acetilcoenzima 2, sumas uno, un carbono, 3, malonil-CoA. Este malonil-CoA va a empezar a juntarse de varias formas gracias a la ácido graso sintasa y va a formar el ácido graso. Está bien. Eso de forma resumida. Ahora, si tú te preguntas de dónde sale este acetilcoenzima A, bueno, tú sabes que el acetilcoenzima A se produce dentro de la mitocondria. Así que debe salir de la mitocondria. Ahí no hay mucha lógica. Bueno, ahí no hay tanto razonamiento que digamos. Pero, ¿cómo es que el acetil-CoA sale de la mitocondria? Bueno, el transportador del acetilcoenzima A es el citrato, ¿ok? El citrato que se forma en el ciclo de Krebs tiene que salir de la mitocondria y a través de una enzima llamada, bueno, a través de una enzima liasa, la enzima liasa se caracteriza por romper. Entonces, el citrato va a dividirse en oxaloacetato y acetilcoenzima A. Es como la reacción que ves en el ciclo de Krebs, pero ahora en citoplasma. ¿Está bien? Esta liasa requiere energía, por eso es que utiliza un ATP. ¿Está bien? Ahora, ya de ahí tú puedes, digamos, ver otras rutas de cómo se forma el citrato. El citrato se puede formar a partir del piruvato, del oxaloacetato, de otra acetilcoenzima A, dentro de la mitocondria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En realidad, la hipogénesis, la parte clave que quiero que te acuerdes, está en esto de acá. Voy a poner otro color, de rojo. La hipogénesis está dentro de todo esto. Esa es la hipogénesis como tal. Lo que yo quería explicarte con las otras enzimas, las otras rutas, era que puedes formar citrato a partir de otros compuestos. ¿Ok? Como este, como este y este. ¿Está bien? Pero además, para que tú formes ácido graso, necesitas un equivalente reductor bastante importante, que es el NADPH. ¿Ok? El NADPH. Este NADPH va a permitir la hidrogenación de los diferentes carbonos que se vayan agregando al ácido graso. ¿Está bien? Ya está. No, no- cuando tú veas la reacción global te vas a dar cuenta. Inclusive, bueno, todavía no... O sea, la idea es que cuando tú repases, puedas... Ahorita te voy a mostrar cómo estudiar bioquímica, pero por ahora quiero que tengas en cuenta estos procesos que te he mencionado. ¿Está bien? Listo. Eso por parte de la hipogénesis. Vamos a enumerar los conceptos clave para que te lleves a casita. O bueno, ya que estás en casa o desde donde me estés escuchando. Uno, enzima clave, ácido, o bueno, complejo enzimático clave, ácido graso sintasa. Perfecto. Concepto clave número 2. Citrato transporta la salida de acetilcoenzima, de acetilcoa, coenzima, acetilcoenzima. ¿Ya está? Y tercer concepto clave que es que te acuerdas es que requiere NADPH. Ojo,
Estoy siendo específico, NADP, NADP. O sea, no es el típico NAT que tú puedes observar acá. Hay una diferencia entre NADH y NADPH. ¿Está bien? Creo que es evidente por si tú lo ves escrito, pero cuando uno simplifica las reacciones, a veces se le pasa eso. En este caso estoy aclarando que es NADP. ¿Está bien? Esos conceptos clave deseo que te acuerdas. Inclusive ya, si quieres ir, o sea, no te gustan los números impares, quieres ir por un número par. Bueno, también eres, bueno, incluso si no hay autores, puedes recordar que malonil-CoA es precursor de ácidos grasos. Y ya está. Esos son los conceptos clave de la hipogénesis. Cuando empieces a estudiar, ay, no sé por qué no me deja ver. Ya está. Cuando empieces a estudiar, vas a darte cuenta que es fundamental esto. ¿Está bien? Ya lo demás, las otras rutas de cómo formas este citrato, citrato sintasa, piruvato carboxilasa, etcétera, 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 no deseo que te acuerdes encima, sino que otras rutas van a formar este citrato que va a salir de la mitocondria y va a dar origen a la coenzima A, que es la materia prima de malonil-CoA, que es el precursor de los ácidos grasos. Listo. Hasta allí es suficiente que aprendas lipogénesis. Ahora sí, catabolismo de lípidos. Algo un poquito más, eh, bueno, no más complejo, pero sí, con algunas rutas un poquito más intricadas, entre comillas, porque es bastante simple. Tú lo ves grande, así como muchas flechas y todo, pero explicándote vas a entenderlo bien clarito. Mira, catabolismo de lípidos. Podemos dividirlo en dos procesos. El primero, activación y transporte de ácidos grasos, y segundo, beta-oxidación de ácidos grasos. Voy a explicar en qué consiste cada uno. Activación y transporte de ácidos grasos. ¿Ok? Sabes que vas a trabajar con una cadena carbonada, un ácido carboxílico, ácido graso. ¿Está bien? Este ácido graso tienes que activarlo. Para activar necesitas energía. La principal moneda energética de la célula de nuestro cuerpo es el ATP. ¿Ok? El ATP. Así que para activar el ácido graso requieres ATP y el acetil, no, perdón, requieres la coenzima A. La coenzima A, ahora te la apunto, derivada de la vitamina B5 o ácido pantoténico. ¿Está bien? Ok. El ácido graso se activa con ATP, coenzima A, para formar el acil coenzima A. El acil es un resto de cadena carbonada, así que no está ni mucho misterio. Ahora, acá tienes el acil coenzima A. El acil coenzima A se produce, ojo, tenemos que ubicarlo en el espacio, en el citoplasma. ¿Está bien? En el citoplasma. Del citoplasma tiene que entrar a la mitocondria. Ojo, tiene que entrar a la mitocondria. ¿Cómo va a ser eso? Ahí es donde aparece la parte de transporte de ácidos grasos. ¿Ok? Transporte de ácidos grasos. Por lo cual requiere de un bipéptido muy interesante y que seguramente lo has escuchado dentro de lo que es el mundo del ejercicio físico, el gimnasio, etcétera, la famosa carnitina. La carnitina. Había mencionado que es un bipéptido, o sea, tiene dos aminoácidos. ¿Está bien? Ya está. ¿Y por qué es importante la carnitina? Bueno, la carnitina funciona como un transportador a nivel de la mitocondria. ¿Está bien? A nivel de la mitocondria. Pero tenemos que especificar en qué parte de la mitocondria.
dentro de la membrana interna mitocondrial. Membrana interna mitocondrial. Ese es el espacio físico donde estamos ubicando. Ya te he mencionado dos. Citoplasma, acilcoenzima. Membrana mitocondrial interna, carnitina. Ahí hay una asociación. ¿Ok? Ya está. ¿Por qué esto es clave? Mira, voy a utilizar la herramienta de personificación. Imagínate que tú eres el ácido graso. ¿Ok? Ya te han activado con la coenzima A. Ya, digamos que necesitas entrar a un lugar, en este caso la mitocondria, ¿no? O sea, puedes personificarte tú como un ácido graso. Deseas entrar en la mitocondria, pero tú para entrar necesitas de permisos, de alguien que te oriente cómo llegar, por así decirlo. Entonces, tu permiso que te va a activar va a ser la coenzima A, ¿ok? La coenzima A. Ese va a ser tu permiso. Te va a permitir pasar por la membrana mitocondrial externa, no es un filtro, no es un filtro, pero ahora llegas al verdadero, que es la membrana mitocondrial interna, ¿ok? Aquí necesitas alguien que te oriente cómo llegar. ¿Quién va a hacer ese trabajo? La carnitina. La carnitina va a ser ese compuesto que te va a orientar pasar del citoplasma a la mitocondria. Imagínate un poco, por así decirlo. Ah, no sé, de repente carnitina, alguien del gimnasio que te ofrece, que te vende carnitina, no sé, algo así. Ya. Entonces, esta carnitina te dice, ¿sabes qué? Un momento, deja tu permiso en la calle, yo te hago pasar y luego te dejo otro permiso. ¿Está bien? Es lo que ocurre, más o menos. ¿Por qué? Porque el acil-CoA ahora va a liberar la coenzima A, o sea, vas a perder tu permiso y vas a unirte a la carnitina, que va a ser este orientador, y te va a llevar hacia adentro de la mitocondria. Va a pasar por este transportador proteico en la membrana mitocondrial interna y vas a llegar al otro lado. Ahora sí, la carnitina te dice, ¿sabes qué? Aquí te dejo, hasta aquí nomás, gracias. Como te voy a dejar, ten tu otro permiso para que sigas avanzando. Recuerda que el permiso es la coenzima A. Así que ahora la reacción es carnitina sale del ácido, la carnitina se libera y otra vez recupera su permiso. Tú como ácido graso, otra vez eres acilcoenzima A. ¿Está bien? Eso es activación y transporte de ácidos grasos. Si tú lo personificas, es un poquito más sencillo. ¿Está bien? Si tú lo personificas, es un poquito más sencillo. Para mí también, la verdad, explicarlo, inclusive. Ahora, si a ti te dicen qué enzimas van a participar en ese proceso de... Uy, hay un mensaje. La coenzima para sola, no. Ahorita voy a mencionar qué es lo que ocurre. La carnitina aciltransferasa es esta enzima, digamos que va a quitarte, o sea, digamos que es la enzima, un catalizador, disculpen, que te va a quitar la mano de tu permiso y le va a colocar junto con la carretina. ¿Está bien? Es eso, básicamente. O sea, va a catalizar la reacción, tanto en el espacio intermembrana como en la matriz. Pero dentro del espacio intermembrana es la carnitina aciltransferasa tipo 1, mientras que en la matriz es la carnitina aciltransferasa tipo 2. Bueno, enzimas van, enzimas vienen. Por ahora, lo que quiero que te acuerdes es la personificación, el proceso. ¿Está bien? De todas maneras, dentro de la regulación, la carnitina sin transferasa son importantes, de todas maneras. Pero, bueno, de repente ya para que te acuerdes el nombre, puedes ponerlo como cat, cat 2 o gato, no sé.
CAT2 y acá CAT1. Es como la abreviación en sí. CAT2 y CAT1. Listo. Ahora, me preguntaron qué pasa con la coenzima A. Bueno, hay coenzima a nivel del espacio intermembrana y a nivel de la matriz. ¿Está bien? No es exactamente que pase, que pueda difundirse libremente por la membrana. De hecho, no es que haya un transportador, simplemente que hay una gradiente en ambos lados. ¿Está bien? Así que eso es lo que te podré responder. No es que la coenzima A pase, salvo en algunos casos donde puedes, digamos, transportar directamente compuestos asociados a coenzima A, pero como por ejemplo, bueno, ahorita no sé ninguno de la mente, pero en realidad coenzima A es un derivado vitamínico que puedes encontrarlo en diferentes compartimentos. No es que tenga que pasar como tal, sino que como ya se encuentra, pues solamente reacciona, reacciona, reacciona. Y como tu cuerpo está en equilibrio, entonces va a procurar que haya cantidad suficiente en cada uno de los compartimentos. Eso podría mencionar. Ahora sí, partes clave que tienes que acordarte de este proceso. Bueno, que la carnitina es S orientada hacia la mitocondria. Concepto clave número 2, el ácido graso se activa con el permiso. ¿El permiso quién es? La coenzima A. Y la barrera es membrana mitocondrial. Ya, ya, si es nuevamente, si es que no te gustan los conceptos impares, bueno, ahora el concepto par sería la, que las enzimas, la carretina transferasa, tipo uno y tipo 2 van a encargarse de catalizar este proceso de transporte. ¿Ya está? Mm, Más o menos está en orden de importancia estos conceptos. Así que, pues, con que te acuerdes, digamos, los más importantes, los cuatro de cada uno, ya, tienes una buena secuencia, tienes una buena base. Ahora, dentro de la beta oxidación de ácidos grasos, ya para finalizar, esto es lo último que te voy a explicar, algo bien sencillo. Ya he visto que cuando lo mencionan es algo como, no, que no, oxidación de grasos, no. No, en realidad es algo bien, bien, bien simple de entender. Pero tienes que ir desde lo más grande a lo más complejo. No, perdón, desde lo más grande a lo más chiquito. O sea, tienes que ver primero el proceso de forma general, luego ves el resultado. ¿Ok? Beta oxidación de ácidos grasos. En su nombre está lo que vas a hacer. Tú vas a oxidar ácidos grasos. Pero para oxidar, ojo, para oxidar, no necesitas como tal oxígeno. O sea, puede sonar, ¿no? Allá, voy a oxigenar los ácidos grasos. No, no exactamente. Sino que recuerda que oxidar significa aumentar esta oxidación, que pierde electrones. Entonces, parte de ello es, a ver, resumirlo, oxidación es degradar, ¿ok? Oxidación es degradar. En forma muy, muy, muy simple, vaga, sé que no estoy hablando de forma correcta en términos químicos correctos, pero oxidación es degradar. ¿Está bien? Oxidación es degradar y por ende tengo que degradar mi acilcoenzima A. Lo voy a degradar hacia acetilcoenzima A. Es diferente. Acil es un resto de cadena carbonada de número indeterminado. En cambio, acetilcoenzima A tiene dos carbonos asociados a coenzima A. ¿Está bien? Ahora, eso es lo importante. Vas a pasar de
acilcoenzima A, una cadena carbonada, hacia varios acetilcoenzima A. O sea, varios grupos de dos carbonos. ¿Ok? Varios grupos de dos carbonos. Esa es la idea. Esa es la beta oxidación de ácidos grasos. Un acilcoenzima A con un número de carbonos par te va a dar justamente, ¿no? Si tú lo divides en dos, en dos, en dos, pues sabes que es factible porque, bueno, cadena par divides en dos, te va a dar resultado un número entero. Eso, bueno, es un concepto matemático bastante simple, pero efectivo para entender la beta oxidación. ¿Por qué? Porque de ahí tú vas a agregarle los cuatro procesos que necesitas para formar este ciclocoenzima, entre los cuales está la deshidrogenación, la hidratación, la deshidrogenación y la fermentación tiólica. Ryan, son cuatro procesos. Bueno, es, bueno, son cuatro como tal. Para poder reducirlo, ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, quizás lo más importante es la fragmentación tiólica, ¿ok? La fragmentación tiólica. Y en realidad, la beta-oxidación es un ciclo que se cumple hasta que termina y has fermentado todo el ácido graso en todos los acetil-CoA posibles. ¿Está bien? Todos los acetil-CoA posibles. Por ejemplo, si te hablo de ácido palmítico, el ácido palmítico tiene 16 carbonos. Y yo voy a formar acetilcoenzima A de dos carbonos. Así que yo voy a dividir, bueno, voy a tener al final de cuentas 16 entre 2, 8. 8 acetilcoenzima A. Al final del proceso. A esto me refiero. 8 acetilcoenzima A. Ahora, el ácido palmítico, debes calcular tú también cuántas vueltas va a dar para que ocurra la beta-oxidación del ácido graso. ¿Cuántas vueltas va a dar? Bueno, el ácido palmítico, a ver, este es como una barra, ¿ok? Cada vuelta es como un corte que tú vas a dar al ácido graso. Cada vuelta es como un corte. Eso quiero que te lo recuerdas. Voy a apuntarlo de una vez. Cada vuelta es un corte en la cadena carbonada. ¿Cómo así? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a dibujar. Ya, naranja. Tienes un carbono por acá, otro carbono por aquí, otro carbono por aquí y más carbonos. Total, vamos a poner ya, 6 carbonos. Imagínate, un ácido graso de 6 carbonos, ¿ok? Tú quieres degradarlo a acetilcoenzima A. Perfecto, puedes hacerlo. ¿Qué necesitas? Pasarlo por la beta oxidación. Bueno, yo te dije que cada vuelta es un corte, así que no vas a, para tú tener el número de cortes, o sea, el número de vueltas, no tienes que dividir 16 entre 2. No, no funciona así. Sino que, de forma práctica, mira, tú tienes 6 carbonos acá, ojo, 6 carbonos. Y quieres formar grupos de 2 carbonos. ¿Cuántos cortes vas a dar? Vas a dar uno y dos. Dos cortes. Y te va a quedar en total 3 grupos de 2 carbonos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, allí ya si me captaste esto, ya hasta ya has comprendido la mitad de beta oxidación. ¿Por qué?
porque vas a pasar de acilcoenzima A a acetilcoenzima A, pero debes tener en cuenta la cantidad de vueltas que va a dar. Un compuesto de 6 carbonos va a dar 2 vueltas y va a formar 3 acetilcoenzima A. En consecuencia, para calcular el número de cortes tienes que restar uno a la división, básicamente. Así que, en ese caso, 16 entre 2, 8, pero para tener el número de vueltas, tienes que restarle uno a este número. 8 menos uno, 7. Así que el resultado va a ser 7 vueltas. Para degradar, tú vas a concluir. Ah, disculpen, ¿inicio su micro? Ah, perdón. Ok, creo que falló. Ya. Para tú degradar el ácido palmítico, necesitas en total 7 vueltas que te van a permitir formar 8 acetilcoenzima A. Y como podrás observar, por cada vuelta vas a formar FAT y NAT, o sea, equivalentes reductores. ¿Ok? Por cada vuelta. FAT y NAT. A su vez, también vas a requerir agua, ya que esta es una reacción de lisis y paralizar, digamos, para romper, lo usual es dar agua. ¿Ok? Eso es algo general. En casi toda la bioquímica se va a cumplir eso. Tú para romper moléculas debes dar agua y ahí recién vas a lisar. Se llaman reacciones de hidrólisis, en consecuencia. Hidrólisis. La alta oxidación también es una reacción de hidrólisis. Bueno, hay una reacción de hidrólisis. Y esos son los conceptos clave de ácidos grasos. El primero, que vas a formar acetilcoenzima, cada vuelta es un corte y vas a formar equivalentes reductores. ¿Y por qué son importantes los equivalentes reductores, Rainer? Bueno, los equivalentes reductores van a pasar, si tú lo recuerdas, por la fosforilación oxidativa, en la cadena transportadora de electrones y van a producir energía, ATP. Así que, como podrás observar, los ácidos grasos producen una gran cantidad de energía cuando son degradados. Eso es beta oxidación de ácidos grasos. Ahora, yo deseo comentarte una forma de estudiar estos temas. En realidad, creo que cumple para casi toda la bioquímica e inclusive para otras materias, si ya sea fisiología, pero sobre todo bioquímica, al menos el método es lo que deseo compartir. Bueno, todavía sí tengo tiempo. Sí, todavía, porque, bueno, disculpen que me haya extendido, sino que un compañero de la identidad de microbiología y parasitología no va a poder dar su ponencia del Mintos, que era lo que le correspondía en realidad, por un problema técnico. Así que, bueno, por eso es que me estoy extendiendo. Y voy a permitirme dar un poquito, extender un poco más para explicar este método de aprendizaje. Bueno, ah, la verdad es que prefiero hacerlo con animaciones, aunque ya, bueno, ya estaría bien las respuestas. Bueno, ni modo. Eh, ya. Mm, Dejar este Ah, ya. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Lo que les voy a comentar es una forma de cómo yo estudiaba o cómo yo me orientaba en bioquímica. ¿Por qué? Porque más allá del concepto teórico que yo les pueda brindar, también es mi experiencia en la forma de cómo aprender. Así que de repente a alguno les sirve o pueden compartirlo, perfeccionarlo. La verdad, todo es perfectible en este mundo, así que los invitaría a que también lo utilicen o en todo caso lo adapten a sus necesidades. Bueno, ahora sí, vamos a hablar específicamente
mm, ay, perdón. Vamos a ver específicamente de la beta-oxidación de ácidos grasos. Para comprender bioquímica, tienes que ubicarlo dentro de un espacio. Ya lleva biología molecular, biología celular. Para eso te sirve en realidad, para que tú ubiques bioquímica. Ahora, cuando te digo ubicación, es ubicación en términos de espacio, ¿ok? Principalmente espacio. Ya después la mezclas con ubicación temporal, bajo qué estímulos actúa, es esa parte. Por ahora quiero que te ubiques desde el punto de vista de espacio. ¿Dónde se va a producir la beta-oxidación de ácidos grasos? Bueno, recuerda que el ácido graso debe ingresar a la mitocondria y ahí es donde se va a producir esas vueltas que te he mencionado. Bueno, ubicación mitocondria. Oh, ya, mitocondria. ¿Listo? Ahora, para entender la beta-oxidación debes ver la ecuación de forma general. ¿Ok? De forma general. Debes ver los reactantes y los productos, así como en química. ¿Ok? Reactantes y productos. Los reactantes van a ser, evidentemente, el ácido graso activado. Va a ser también el agua. Recuerda que te he dicho que tienes que hidratar el ácido graso para después hidrolizarlo. Así que va a ser el agua. Y también van a ser aquellos, digamos, precursores de los equivalentes. El NAD sin hidrógeno y el FAT sin hidrógeno. Ya te había mencionado que el ácido palmítico va a dar 7 vueltas. Por ende, va a requerir 7 de cada uno para formar 8 acetil coenzima A de 2 carbonos. ¿Ya está? Ahora, yo quiero estudiar los compuestos intermedios. El intermedio va a ser esto de acá, que el ácido palmítico, cuando se degrada por la beta-oxidación, va a experimentar, bueno, se le van a restar 2 carbonos. 2 carbonos, vas a restar de 2 en 2, de 2 en 2, y vas a formar ácidos carbonados, no, bueno, ácidos grasos, cada vez con menor cantidad de carbonos, específicamente 2. Entonces, compuesto intermedio que tienes que recordar es que vas a restar 2, 2, 2 en cada vuelta. ¿Ok? Wow. Bueno, tengo mucho amplio margen para... No, mentira, disculpe. Voy a continuar. Eh, ya. Después, quinto. Quinto es recordar paso limitante o altamente regulado. ¿Ok? Paso limitante o altamente regulado. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería más importante dentro de toda la beta oxidación? Si te hablo que el compuesto intermedio importante es cuando tú restas 2 carbonos, el paso limitante más importante va a ser justamente ese, cuando tú, o bueno, la reacción que te va a permitir quitar esos 2 carbonos. Esa reacción es la ruptura del enlace carbono-carbono en la posición 2 y 3 de los 2 carbonos. ¿Está bien? En eso consiste el paso limitante. Básicamente la ruptura del enlace carbono-carbono. Ahora, debes recordar qué enzima produce este corte, digamos, esta separación, que es la llamada, bueno, me olvidé, disculpa, la tiolasa, ¿ok? La tiolasa. Hay otro proceso también altamente regulado, pero que ocurre antes que, de la beta-oxidación, que es justamente el ingreso por la membrana interna con carnitina, ya que si la carnitina no orienta a la CILCOA para llevar a la mitocondria, pues simplemente no va a ocurrir la beta-oxidación, ni modo. Así que
el ingreso por la membrana interna con la carnitina también es otro proceso, otro paso que va a permitir la metoxidación. ¿Ok? Y por supuesto, para, digamos, deshidrogenar mi ácido graso, necesito enzimas deshidrogenases. ¿Ok? Y así yo formo mis equivalentes reductores. ¿Te das cuenta de la lógica? Yo sé, yo voy poco a poco. Sabes que yo voy a formar, sabes que tengo que formar mis equivalentes reductores, por ende la enzima que necesito son deshidrogenases. Eso ya lo ves en el sexto paso. ¿Ok? Como añadido a la tiolasa. Evidentemente hay una enzima más, pero bueno, no te la menciono porque ya no es tan importante. Para efectos de repaso. Y ahora, el séptimo paso es recordar los inhibidores. Inhibidores de este proceso. Aproximadamente por cada enzima debe haber un inhibidor. Bueno, pueden haber dos, tres, quién sabe, pero debes recordar tú un inhibidor por cada enzima. En el caso de la tiolasa, como tal, desde el punto de vista fisiológico, no hay un inhibidor. Hay inhibidores sintéticos, de repente, si te interesa la bioquímica experimental, por ahí ya estudias la trimetacidina, pero bueno, es un nombre al fin y al cabo. No creo que te lo pregunten en un examen, nada. Pero lo que te voy a mencionar sí. ¿Por qué? Porque te había mencionado que debes recordarte dos. Bueno, en este caso, imagínate que se inhiba uno de los pasos limitantes. Ya no la ruptura de enlace carbono-carbono, sino que se inhiba el ingreso por carnitina. Ahí hay dos enzimas importantes. Las enzimas CAT. Bueno, no enzimas gato, pero carnitina aciltransferasa. ¿Cierto? Entonces, inhibidores de esta enzima carnitina aciltransferasa sí existen. Y hay uno muy importante que es el malonil-CoA. Te había mencionado que el malonil-CoA, concepto número 4 en lipogénesis, según lo que te he explicado, es un precursor importante de la lipogénesis. Entonces, cuando tu cuerpo está, digamos, alineado con la producción de ácidos grasos, bueno, con la producción de ácidos grasos con la lipogénesis, ¿por qué? Porque le sobran acético encima. Si le sobra acético encima, pues va a buscar favorecer la lipogénesis y más bien inhibir la degradación de acético encima. Por tanto, el precursor de la lipogénesis debe inhibir la oxidación de ácidos grasos. Esa es la lógica, más o menos. Por ende, el malonil CoA inhibe. Por ejemplo, a nivel de lo que es la carnitina aciltransferasa. Realmente hay una interacción alostérica que pues ya, o que tú más o menos conoces de qué trata porque ya has tenido el repaso de enzimas, pero como has notado, le he dado un punto de vista teleológico, que todo sirve para algo. Bueno, en bioquímica también puedo valerme de ese recurso para explicar, no hay problema. Y así, por cada proceso, yo puedo sistematizar estos 7 pasos y así me puedo orientar en mi estudio. Puedo crear flashcards con esto, puedo hacer Active Recall o inclusive personificar, como ya te he más o menos comentado en el caso de la carnitina y la silcoenzima. E inclusive el método que yo utilizaba es graficar. Imagínate graficar esto de acá, ¿no? De forma más simple, de forma concreta. La lipogénesis, graficar de forma concreta lo que es el catabolismo de los lípidos. Se puede hacer. Yo hacía eso de estudiante y más o menos mis gráficos eran así. Bueno, en mi Harper, en el espacio que quedaba al lapicito, yo a mano alzada trazaba todo esto. Y mientras más practiques, o bueno,
mm, con que repliques 5 veces uno de estos grafiquitos, que pues te demoraron de repente 3 minutos, ya interiorizas estas vías, que como verás no son nada de otro mundo, sino que provienen de que tú partes de esta sistematización. Vas desde la ecuación general y luego vas paso por paso, luego miras las enzimas que participan y al final los inhibidores. Y pues eso es lo que yo quería compartirles, chicos. Muchas gracias. No sé si tuviesen alguna pregunta, ya que al parecer la siguiente ponencia se va a dar entre unos 45 minutos, pero bueno, ni modo. Espero que les sirvan esos últimos consejos y que pues puedan replicarlo o compartirlo. En realidad, bioquímica es una materia que debería ser más bien para integrar, o sea, integrar la promoción. ¿Por qué? Porque pueden compartir sus apuntes, pueden compartir sus gráficos propios, pueden compartir preguntas. O sea, eh, no entiendo por qué a veces ocurre eso. No sé, la desunión así de, no, no comparto nada. Bueno, yo creo que si es básicas es una buena oportunidad. Ya en años más avanzados es más difícil eso, porque todo el mundo dice, no, yo quiero ver por mi lado. Lo digo porque, bueno, desde sexto año ya se ve eso más. No dice, no, estos son mis apuntes, estos son mis, no sé, mis gráficos, no, para mí. O ya si te lo pasan será, bueno, no sé, porque quieren, no sé, bueno, por lo que sea, es difícil que en años mayores compartan apuntes, así que en años menores en realidad es donde más chances puede haber, ya que los conceptos son más simples, no tienes que estar explicando toda la base, sino que algo directo, ya está, un gráfico, un concepto, un gráfico, un proceso, en realidad. Así que espero que puedan aprovechar de mejor forma. Si no hay más, si no tienen preguntas, am, bueno, dejo el pase con Sebastián y con los compañeros bueno, que van a realizar el introductorio de tablas en estadística. Gracias y espero que mañana puedan asistir al introductorio que va a dar Claudio Sotelo, presidente de nuestra ayudantía de bioquímica y biología molecular. Así que espero que haya sido de provecho esto para que puedan repasar.